Bienvenido a otra sesión de técnicas sobre tecnología, donde exploramos las técnicas correctas para manejar nuestra motora. Hoy vamos a hablar de una técnica que se llama en inglés Slow Look Press and Roll. Conmigo está Sergio. Sergio, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Encantado, a la orden. Vamos a hablar de Slow Look Press and Roll. ¿Te acuerdas de esa técnica cuando cogiste el básico? Sí. ¿Y qué idea tú tienes de eso de Slow Look Press and Roll? Bueno, antes de llegar a la curva, pues uno debe mirar hacia la curva que uno va, mantener la velocidad y inclinarse cuando va cogiendo ya la curva, dependiendo de qué tan cerrada sea. Okay. Así que mirar, bajar la velocidad, mirar, inclinar y acelerar, ¿no? Cada vez que uno va saliendo de la curva. Tremendo, básicamente esa es la idea. Entonces, ¿por qué tú crees que nos metemos en tanto problema en curvas? O sea, tú has visto en la carretera, tú has visto motociclistas cogiendo curvas y se abren demasiado en la curva, o meten freno en el medio de la curva, o bajan cambio en el medio de la curva. ¿Por qué tú crees que eso ocurre? Porque no han pasado por el básico, no han leído, no saben y no tienen la experiencia tampoco de hacerlo. Tremendo, tremendo, sí. Básicamente eso es así. Fíjense, eso es lo que tenemos que bregar. Las decisiones correctas siempre dejan un buen producto. Hoy la técnica es baja, ojo, presiona, acelera. BOPA, BOPA. En inglés, Slow Look Press and Roll. BOPA es un acróstico que la B significa bajar velocidad, la O usar los ojos, la P presionar el manubrio y la A acelerar la motora. Ya que BOPA es una técnica bastante simple o elemental, se puede usar casi en todas las curvas, y de hecho, si estás aprendiendo a correr motoras o si tu nivel de destreza todavía no está bien desarrollado, esa debe ser la forma perfecta para uno poder coger curvas. Digo que es el más rudimentario, el más básico, porque es el primero que enseñamos en el curso básico de manejo de motoras. Cuando vemos la anatomía de accidentes en motocicletas en curva, nos damos cuenta que repetidamente sale un tema a relucir cuando vemos accidentes en curvas, y eso es la velocidad de entrada. La velocidad de entrada define tu curva. Antes de llegar a la curva, bajamos la velocidad para poder tener una velocidad de entrada correcta. Después, cuando llego más o menos a la entrada de la curva, empiezo a mirar, que miro, en este caso hacia la izquierda, y veo la curva frente a mí. Sigo mirando dinámicamente a través de toda la curva, continúo mirando a través de la curva con la presión ya hecha, y por último, una vez que pase el ápice de la curva, acelero y continúo mi marcha. Esta técnica es Slow Look Press and Roll. Uno baja velocidad antes de la curva, mira, inclina la motora y acelera a través de la curva. Cuando llega a la curva, baja velocidad, ojos, presiona y acelera. Baja, ojos, presiona y acelera. Baja, ojos, presiona y acelera. Baja,
ojos, presiona y acelera. Baja, ojos, presiona y acelera. Ok, vamos a hacerlo ahora hacia la derecha. Entramos. Baja, ojos, presiona y acelera. Baja, ojos, presiona y acelera. Gracias por sintonizar nuestro video. Si te gustó el video y le sacaste provecho, por favor, danos un like y un subscribe y nos ayudarías grandemente en poder seguir diseminando este mensaje de seguridad para el motociclista. Algo que quiero recordar a cada uno de ustedes, como me recuerdo a mí todos los días, el conocimiento sin la práctica simplemente es conocimiento. Tenemos que practicar para poder ser lo mejor que podamos hacer en dos ruedas en la carretera. Vivimos en un Puerto Rico que de verdad es un reto guiar la motora. Seguimos minimizando los riesgos, haciendo las cosas bien y nos veremos en dos ruedas. ¿Qué está pasando? Ajá. Me fui.